El ISCAMEN es el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza. Se encarga precisamente de cuidar la sanidad y calidad de los productos agrícolas que se producen, se consumen, se exportan y se importan en la provincia. Realiza el control de plagas a través de diversos programas con un manejo integrado para provocar los mínimos impactos en los ecosistemas. Yo creo que la sociedad muchas veces tiene expectativas sobre las instituciones. En el caso particular, nuestra sociedad es una sociedad que reclama controles pero no le gusta que sea controlado. Este doble juego, que nosotros lo vivimos a través de los distintos programas, por ejemplo, del programa de barreras, que nuestros productores exigen controles de lo que ingresa, de lo que egresa, fundamentalmente cuando está vinculado a plagas. Pero por otro lado, también tienen una necesidad por ahí de no ser controlados. Entonces, nosotros estamos como en este doble juego, ¿no es cierto?, fundamentalmente sobre dos grandes pilares. Uno que es el medio ambiente y otro que es el patrimonio fitosanitario que nos da la geografía mendocina, que es el hecho de estar aislado por la cordillera y por el desierto. Esta posición le da un gran valor en cuanto al estatus fitosanitario. Y por otro lado, como es una zona de desierto, es una zona muy susceptible al tema del medio ambiente. O sea, el medio ambiente es muy vulnerable por su condición justamente de desierto, de aislamiento. Entonces, esos dos pilares sobre los que se monta el ISCAMEN tiene un tercer pilar que es la producción. Entonces, poniendo en juego estos tres elementos, nosotros hacemos nuestros programas que tienen que ser amigables con el medio ambiente, preservando el patrimonio ecológico y por otro lado preservando el patrimonio fitosanitario y logrando una producción sustentable con técnicas justamente que sean lo más sanas y limpias posible. Uno de los programas más conocidos y quizás más importantes del ISCAMEN es el de la mosca del Mediterráneo. Son esas bolsitas que muchas veces hemos visto y hemos abierto. En una bioplanta especial de Santa Rosa se producen millones de moscas estériles por mes, que al copular con moscas silvestres se produce un impacto en la plaga. Actualmente, el oasis sur de la provincia de Mendoza y el Valle de Uco han sido declarados libres de la mosca del Mediterráneo. La mosca del Mediterráneo es una plaga agrícola que ataca los frutales y lamentablemente los frutales de Mendoza son muy bienvenidos para esta mosca. Es una plaga que es exótica, es originaria del Mediterráneo y ha sido introducida en la provincia de Mendoza en los oasis cultivados. Es una plaga de tipo cuarentenaria, entonces ¿por qué lo trabaja el ISCAMEN? Porque hay un programa, porque la presencia de la mosca en Mendoza impide el comercio con determinados mercados donde podrían pagar mejor precio por nuestra fruta. La principal técnica por la cual nosotros controlamos la mosca del Mediterráneo es la técnica del insecto estéril. ¿En qué consiste? Consiste en criar moscas en una bioplanta, que es la que ustedes deben haber visitado en Santa Rosa, que pertenece también al ISCAMEN, y una vez esterilizados los machos los liberamos en el campo en mucha cantidad, de manera que al estar en el campo la hembra silvestre no puede encontrar un macho silvestre, sino que encuentra estos machos estériles y al dejar descendencia ponen huevitos que no nacen. Entonces de esta manera vamos cortando las generaciones. Esta técnica se viene aplicando desde el año 89, ¿sí? Y ha tenido resultados favorables y satisfactorios, ya que se han liberado algunas áreas de la provincia y también de otras provincias como Neuquén y Río Negro, a las cuales nosotros les proveemos de material estéril. Esta planta tiene una capacidad de producción de 500 millones de pupas estériles por semana. Actualmente se produce entre 250 a 300 millones. Es la predicción para esta presente temporada. Se estiman aproximadamente 9.000 millones en toda la temporada a producirse.
disponemos de 190 personas, entre personal técnico, profesionales, operarios. Esa es la totalidad de la plantilla de personal. El insecto estéril no solo lo liberamos en el campo, sino también en la ciudad. Nosotros trabajamos con un promedio de 160.000 hectáreas semanales bajo liberación y 400 a 500.000 hectáreas monitoreadas. Es decir, tenemos trampas para saber dónde está la mosca del Mediterráneo que se revisan todas las semanas y en 500.000 hectáreas. Y con insecto estéril trabajamos en un promedio de 160.000 hectáreas que llegamos en alta temporada a 190.000 hectáreas. Nosotros liberamos, para que más o menos la gente tenga una dimensión, un promedio en el verano entre 250 y este año esperamos alcanzar los 300 millones semanales de mosca. La mayor presencia de plagas silvestres está en las zonas urbanas, donde es muy difícil controlar porque los hospederos se encuentran muy dispersos, ¿sí? Los hospederos les llamamos a los frutales que cada uno tiene en su domicilio y a veces la disposición de los edificios también, por ejemplo en la ciudad de Mendoza con edificios altos, hacen que no sea muy difícil que el material que liberamos por ahí llegue a donde tiene que llegar. ¿Cómo se liberan las moscas? Este es un método que se liberan en aviones. Lo que se coloca es lo que produce la bioplanta, que nos entrega un capullo que se llama pupa, que ya está esterilizado y teñido para que podamos saber cuáles son las nuestras y cuáles son las silvestres. Esas pupas se guardan en bolsas. En esas bolsitas va a ir el papel alimento y un papel soporte para que una vez que nacen puedan emerger y desplegarse, y cuando ya sabemos que más o menos tienen la madurez sexual, digamos que es como nosotros los necesitamos, activo, ahí se suben al avión y se liberan los bolsones en los bloques que ya hemos diseñado y que actualmente usamos con tecnología de GPS, controlando el recorrido de los aviones, la frecuencia y la posibilidad de que sea bien regular la dispersión. Sí, las zonas en la provincia son el Valle de Uco, ¿sí? Y en la zona sur, San Rafael y Malargüe y Alvear. Bueno, esto se llegó después de muchos años de trabajo, donde se ha aplicado la técnica. Tengan presente que esta técnica se aplica desde el año 90-91, ¿sí? Que se viene liberando material estéril. Y el reconocimiento se lo dan los organismos internacionales, ¿sí? A través del monitoreo constante del programa. Quedan otras zonas en la provincia, que es el oasis este y el oasis norte, que están en etapa de escasa prevalencia. Nosotros empezamos a tener logros después del año 2000, después de varios años de trabajo. ¿Y cómo se categorizan estos logros? En estatus fitosanitario, es decir, qué niveles de mosca tenemos. Primero, toda la provincia fue declarada área de escasa prevalencia, que quiere decir que sí tenemos mosca, pero a un nivel mucho menor a un lugar donde no se haría control. Y este nivel lo da un índice que se llama MTD, que es mosca trampadía, y es un índice internacional. La liberación está planteada desde los meses de agosto a mayo, pero los últimos temporadas o los últimos años que se ha modificado la condición ambiental de la provincia, donde ya no tenemos inviernos fríos ni heladas severas, ha llevado a que la producción y la liberación se siga manteniendo durante los meses de invierno. No se puede ignorar los cambios climáticos porque impactan no solamente en el hombre, en la vida cotidiana, en los cultivos, sino que impactan también en los ciclos de las plagas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hemos visto que las modificaciones de humedad y temperatura han llevado a que determinadas plagas cumplen un ciclo más en el año. O sea, si durante el año hacían 4 ciclos, significa adulto, huevo, larva, pupa, adulto, ¿sí? Que hacía 4, ahora hace 5 ciclos de esto, ¿sí? Determinadas plagas. Nosotros lo que hemos hecho en el último año es contratar un especialista en cambios climáticos que empieza a analizar la evolución de las plagas con las modificaciones climáticas relevantes que se pueden detectar en las mediciones que se hacen a través de las estaciones meteorológicas. Esto
nos va dando algunos resultados y algunas estrategias. Por ejemplo, nosotros con el programa de mosca del Mediterráneo no liberábamos en invierno, suspendíamos la liberación en los meses de invierno donde se hacía reparación de las maquinarias, limpieza de la bioplanta, etc. Este año hemos continuado liberando todo el año. ¿Por qué? Porque aparecen los inviernos tan benignos donde no se interrumpen los ciclos de las plagas. Uno empieza a aumentar la cantidad de fruta o de moscas o a disminuirla dependiendo de qué cultivo es el que vamos a tener. Por ejemplo, a nivel comercial, ¿con qué vamos a empezar en Mendoza? Con cereza. La cereza prácticamente escapa a la mosca del Mediterráneo porque va a fructificar cuando la mosca todavía no termina de salir del invierno. Entonces tiene poquito riesgo. Después van a venir damasco, durazno en fresco, ciruela para fresco, y después ya va a empezar a venir pera y manzana y toda la fruta de industria. Es decir, nosotros tenemos un rango importante de producción frutícola porque tenés que acordarte que somos el primer productor de fruta para el país. Nosotros somos el primer productor de fruta para el mercado interno del país, así que tenemos una amplia gama entre variedades tempranas y variedades tardías. Y los logros por el control de mosca del Mediterráneo han permitido que tengamos más variedades tardías, es decir, ahora tenemos como un periodo de producción más amplio porque antes las variedades tardías eran las más atacadas por mosca del Mediterráneo. Ahora la industria puede trabajar un poco más, el fresco de las áreas libres nuestras puede transitar hacia el sur y eso ha impulsado que algunos agricultores hayan optado también por mantener especies tardías. Hoy tenemos producción de variedades tardías que llegamos hasta la primera semana de abril. Esto parece también una cosa, si uno lo analiza en profundidad, tenemos casi un mes más de trabajo, tenemos un mes más de generación de puestos de trabajo, optimizamos el uso de la maquinaria de la industria y nos permite tener una mayor producción. Otro de los programas amigables con el ambiente en el que trabaja el ISCAMEN es el control biológico integrado. Se trata de una herramienta más para combatir a las plagas. En una planta ubicada en kilómetro 8 se producen insectos que son enemigos naturales de las plagas. Es decir, mediante la acción de estos insectos, predadores, parásitos, patógenos, se combaten plagas específicas. ¿Qué es el control biológico de plagas? Bien, el control biológico de plagas es un poco el concepto más romántico, es tratar de volver al equilibrio ecológico dentro de un agroecosistema. ¿Cómo se devuelve? Es restableciendo los enemigos naturales que tiene cada insecto en la finca. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que tratamos de decir, bueno, ya que el hombre hace alguna alteración desde el momento que comienza con la actividad agrícola, y existen este tema de los enemigos naturales que por ahí no están, se van, entonces nosotros el control biológico es tratar de volver a restablecer ese control natural que existe. Entonces nosotros lo que hacemos es liberar a campo, una de las estrategias es liberar a campo esos controladores. ¿Qué son los controladores? El controlador nosotros le llamamos a este insecto que se alimenta o parasita al insecto plaga. En el caso de, por ejemplo, la vaquita de San Antonio, que todos conocen, se alimenta este insecto de insectos plaga como puede ser el pulgón, que también es muy conocido. Y existen otros que son los que parasitan, que colocan sus huevos sobre o dentro del insecto plaga. Y contanos más o menos cómo es el proceso de producción de estos insectos. Bien, nosotros ¿Ustedes crían desde el huevo hasta...? Totalmente. Se inicia la cría con un pie de cría. A ver, vuelvo con el ejemplo del coccinerio, de la vaquita, que es lo más familiar. Por ejemplo, se puede ir a campo, se trae una cantidad de insectos representativos, se hace un sexaje machos y hembras, se establecen, se los coloca en jaulas que le llamamos nosotros, y ahí nuestra misión es darle las condiciones que el insecto necesita, imitar lo más parecido a lo natural y alimentarlo. Con las condiciones
alimentándolo, ellos se comienzan a reproducir, colocan hacen sus posturas y ahí cuando viene todo el trabajo porque eclosionan, hacen las larvas, generalmente los predadores se comen entre ellos y no tienen alimentos, hay que separarlos rápido y empezar armando otras jaulitas. Bueno, ahí luego que se ya estableció un poquito un pie de cría grande, las colectas que se van obteniendo, bueno, parte reingresan a la cría para ir ampliándola siempre y otra parte el resto va a campo. Los productores no solo que nos llaman, sino hace un tiempo nos dijeron, miren, ¿por qué no comenzamos a trabajar en conjunto con el tema de entomopatógenos? Son hongos que enferman a insectos. Y si nosotros estamos trabajando, pero la calidad no es buena, no sabemos, entonces tomamos nosotros un poco la investigación. Con algunos productores que se acercaron a ustedes. Con algunos productores que nos plantearon este tema. Entonces, bueno, en ese sentido ya llevamos casi 2 años de que estamos probando a campo y desarrollando un hongo que es Beauveria para el control de una de las plagas del burrito de la vid, que no es el caso de la vid, pero sí que está afectando algunos frutales en la zona de raíz. Y bueno, estamos teniendo resultados muy interesantes y los productores son los que más nos lo están agradeciendo. Nosotros lo que hacemos con los productores es capacitarlos y acompañarlos en un manejo integrado de la plaga. El concepto de MIT es lo que nosotros difundimos y lo que tratamos de que el productor comience a desarrollar. ¿Qué es el manejo integrado? El manejo integrado de plagas es decirle al productor que no existe una sola manera para abordar una plaga, sino que son un conjunto de herramientas que le van a permitir al productor mantener la plaga por debajo del nivel de daño. El nivel de daño es un concepto técnico, pero es decir, mantener la plaga en una población que no dé pérdida. Que no dé pérdida económica, tal cual dijiste la palabra justa. En ese manejo integrado de plagas, los controladores son una de las herramientas más, junto con otras tantas. El uso de agroquímicos en forma consciente y medida es una forma eficaz de control junto a las demás herramientas. De allí lo del control integrado. La tendencia actual en el uso de agroquímicos es disminuir los riesgos adoptando enfoques preventivos mediante la asistencia técnica a los sectores de la producción y una política de control permanente, para lo cual se requieren recursos técnicos y económicos adecuados. Los agroquímicos son herramientas, no son las únicas, pero son herramientas que el productor utiliza para proteger de las plagas, ¿no es cierto?, sus cultivos, de modo tal, ¿no es cierto?, de obtener buenos rendimientos y calidad, ¿no? El programa agroquímico tiene componentes básicamente de contralor en el marco de una ley provincial. También tiene componentes que tienen que ver con la capacitación a los productores en todo el ámbito de la provincia y en todos los estratos a nivel educativo. Y en este tipo, digamos, de acciones, como es el Contralor, actuamos sobre todas las empresas que están registradas y que conforman el registro provincial de empresas de agroquímicos. Una de las acciones del Contralor importantes que tiene que ver, digamos, con el productor, medir su accionar frente a los agroquímicos y sobre todo el impacto en los consumidores, son las muestras vegetales que realizamos habitualmente, analizadas por laboratorios que están en la provincia y con resultados muy buenos, ¿no? Muy buenos, o sea, resultados que, por ejemplo, de los últimos 6 años, 2.200 muestras aproximadamente extraídas en supermercados, hipermercados, mercados de concentración como la feria. Podríamos hablar de que el 85% de esas muestras están libres de agroquímicos, un 5% es la que presentaron problemas con agroquímicos, pero básicamente con lo que se denomina desviación de uso, es el uso de un agroquímico no autorizado para ese cultivo, y el resto, o sea, el 10% restante, tenían presencia de agroquímicos, pero dentro de las tolerancias permitidas. Aplicar un agroquímico
tiene distintos matices, ¿no? O sea, uno de ellos, ¿no es cierto?, es el cuidado personal, el cuidado del entorno familiar, ¿no es cierto?, y el cuidado ambiental, ¿no? O sea, hay distintas implicancias a la hora de la protección y los cuidados, ¿no es cierto?, en el uso de agroquímicos, ¿sí? El productor cada vez va tomando más conciencia de eso y que tiene que ver con la percepción de riesgo, ¿sí? Y la percepción de riesgo tiene que ver con las señales que la persona reciba frente a distintos medios, ¿no es cierto? O sea, puede ser gráfico, televisivo, por medio de su formación, ¿sí? O lo que le dijo un vecino. Bueno, son señales que digan hay riesgo o no hay riesgo, ¿no? Y hasta tanto, ¿no es cierto?, no ocurre un accidente, bueno, no se percibe tampoco el riesgo bien. De todos modos, ¿no es cierto?, el riesgo que tiene una relación directa entre la toxicidad del producto y digamos la exposición, ¿no? Todo eso se puede minimizar, ¿sí?, usando equipos de protección, ¿sí?, a la hora de aplicar. Además, el ISCAMEN contempla, digamos, después que el productor realiza la aplicación del agroquímico, el ISCAMEN realiza una acción que es la búsqueda de todos los envases. Ese es un programa Agrolimpio Mendoza, un programa que venimos desarrollando hace muchos años, aproximadamente del 2004. El programa Agrolimpio, el productor tiene que enjuagar sus envases 3 veces consecutivas, ¿no?, de modo tal, ¿no es cierto?, de bajar las concentraciones en los envases, haciendo el triple lavado, o lavado múltiple, ¿no? Colocar los envases aplastados, en bolsones que entregamos en forma gratuita, y llevarlos a los mini centros de acopio, que son las casas de agroquímicos, ¿no? A partir de ahí, ISCAMEN los retira de las casas de agroquímicos y va al centro compactado, ¿sí?, donde se compactan y se lleva, digamos, a la industria plástica para su procesamiento. Los agroquímicos o productos fitosanitarios se van a seguir utilizando, ¿sí? Es cierto también que cada vez la industria coloca en el mercado productos más amigables con el ambiente, o sea, productos que no son de acción total, sino que son productos específicos o que tienen una forma de actuar en el control de insectos a nivel hormonal del insecto, ¿sí? O sea, se está tendiendo a utilizar esos productos blandos, ¿sí? El productor, ¿sí?, reitero, es una herramienta el agroquímico, ¿no es cierto?, puede depender de él o no, todo depende de la escala de producción. La importancia primaria del control de plagas es lograr, primero, una producción sustentable, de calidad e inocua, ¿sí? Entonces, cuando uno abusa de los productos químicos, pierde la inocuidad y empieza a entrar en juego otro elemento que es clave, que es la salud humana, ¿sí? Entonces, nosotros tratamos de ir bajando los tenores de productos de síntesis química y, por otro lado, también bajando la agresividad de esos productos, de modo que sean lo más inofensivos posible para la salud humana. Hemos visto entonces cómo a través de diversos programas el ISCAMEN combate las distintas plagas que afectan a los cultivos de Mendoza, siempre apuntando a un control integral. La tendencia actual en el mundo es a consumir productos de baja exposición a los agroquímicos, lo que coloca a Mendoza en una inmejorable posición debido a la baja presión de las plagas existentes. Mendoza puede y debe liderar la producción y exportación de productos con altos estándares de sanidad y de calidad. Día a día se trabaja en eso, es el objetivo del ISCAMEN. En el próximo programa de Teoría Práctica hablaremos sobre el agua y la importancia que tiene para el desarrollo de Mendoza, que solamente posee el 3% de la superficie irrigada. El sábado que viene en Teoría Práctica te esperamos para reflexionar juntos.